Cambio de tema. El informe de Andrés Manuel López Obrador del día de ayer con mi compañera Janet León. ¿Cómo estás, Janet? Te saludo nuevamente, voy contigo. Hola, Juan Carlos, buenos días de nueva cuenta a ti, a quienes recién nos están sintonizando. Ayer se llevó a cabo, como decías, el segundo informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí todos los detalles. Sobrio en comparación con otros mensajes, en el de este segundo informe de gobierno, el presidente López Obrador no escapó al triunfalismo. No es para presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno. Al hacer balance de la pandemia, aconsejó dejar la comida chatarra y dijo haber aplicado una fórmula única en el mundo con estragos menores a los de España o Italia, sin hambruna ni asaltos, ni rescates inmorales. Ya pasó lo peor y ahora vamos para arriba. Se está regresando poco a poco a la normalidad productiva y ya estamos empezando a crecer. En Palacio Nacional, con 70 invitados, parte del gabinete y representantes de diversos sectores. López Obrador dijo tener trato institucional con los partidos y los poderes porque acabó aquello de que todo lo ordenaba el presidente. Miren cómo han cambiado las cosas. Invité al fiscal general de la República y al presidente de la Suprema Corte de Justicia y no pudieron asistir. En otros tiempos eso no pasaba, porque ellos tienen la arrogancia de sentirse libres. Ninguna referencia al aún no vendido avión presidencial, ni al caso Lozoya y sus videos. De la consulta para juzgar a los expresidentes, reiteró que él votaría en contra y habló de García Luna al asegurar que la delincuencia organizada ya no manda en México y que en casi todos los delitos hay una baja de 30% en promedio. Hay menos secuestros, feminicidios, robos a transeúntes, a transportistas, menos robo de vehículos, robo en transporte público. Solo han aumentado 2 delitos, homicidio doloso y extorsión, en 7.9 y 12.7%. Algunos gritos de las manifestaciones se colaron hasta el patio central, sin empañar la celebración presidencial de que la mayoría de la gente, remarcó, aprueba su gestión. Sigamos pues haciendo historia, sigamos pues haciendo patria. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! También durante este informe el presidente López Obrador habló sobre la buena relación que tiene con los empresarios, específicamente con los dueños de los hospitales privados. También tocó el tema del regreso a clases. Los hospitales privados nos han ayudado a enfrentar la pandemia y las televisoras de empresas particulares nos están apoyando para transmitir clases por radio y televisión a 30 millones de estudiantes. No tengo más que decirles gracias en nombre del gobierno y de nuestro pueblo. Entre los varios empresarios que asistieron al patio del Palacio Nacional estuvo varios personajes, entre ellos Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Antonio del Valle, del Consejo de Negocios, entre otros. Al salir del Palacio Nacional, hablaron también sobre su percepción acerca del informe. Tocaron los aspectos fundamentales que requiere nuestro país. Estamos hablando de las medidas que se tengan que tomar con la pandemia, la seguridad, la reactivación económica. ¿Hay que agilizar ya este plan de recuperación? Ya se está trabajando en ello. Ya se está trabajando en ello. El próximo día se presentará. El gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, también habló sobre este informe. Un informe corto, interesante, porque escuchar del presidente un recuento conciso, resumido
del estado de cosas ayuda mucho a la reflexión de cómo van las cosas en el país. De seguridad pública, de combate a la corrupción, de todos los grandes temas nacionales. La visión que se tiene desde la Federación del repunte que tendrá que venir de la economía, porque tenemos una economía sana, que más allá del endeudamiento provocado por la depreciación de la moneda, no se ha contratado nueva deuda. A diferencia de otros mensajes que ha dado el presidente, en esta ocasión no hubo tantas críticas, aunque sí hubo una que llamó mucho la atención. Después del informe del presidente, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, escribió en su cuenta de Twitter: después de 22 meses de gestión y tras el segundo informe, hay que decirlo con claridad, padecemos un gobierno RIDI, así lo escribió, radical, inexperto, desastroso e irresponsable. Durante el segundo informe de gobierno del presidente López Obrador, aseguró que en su gobierno la delincuencia no tiene el mando y aseguró también que en México ya no hay masacres. De inmediato, Adrián Levarón escribió en su cuenta de Twitter: dice López Obrador que ya no hay masacres, se le olvida que mi hija y mis nietos fueron masacrados durante el año en el que él está informando, y las tantas ejecuciones en el país, esas tampoco cuentan. ¿Creerá que si no lo menciona no existen? Quiero vivir en su México, ahí todos seríamos felices. Y miren, por la tarde la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como ya es tradición, acudió a la Cámara de Diputados, como indica el protocolo, para entregarle el segundo informe de gobierno de López Obrador. Ahí todos llevaban cubrebocas, lo que no se respetó fue la sana distancia. Había tantos diputados en San Lázaro que fue imposible mantener la sana distancia. La secretaria de Gobernación informó que el presidente no hará uso de su facultad constitucional para presentar una iniciativa preferente. Ahí están las imágenes, eso fue lo que ocurrió a grosso modo ayer, Juan Carlos. Bueno, vamos a hacer algunos comentarios en torno al tema. Y voy a empezar con los asuntos buenos que tienen que ver con las formas. ¿Qué vimos? Un informe corto, no tuvo más de 1 hora de duración, y eso es bueno, eso se agradece. Un informe austero, es decir, un informe en el que no hay ningún tipo de ornamentación, no hay ningún gasto excesivo, deja de ser la fiesta del presidente de la República. No sé si usted se acuerda, cuando yo era niño, el 1 de septiembre, el día del informe del presidente de México, ese día no había actividades, paraban los bancos, las clases en las escuelas, no había actividad empresarial, no había actividad industrial. Por ley, todos los medios de comunicación del país, radio y televisión, se tenían que enlazar para escuchar el fastuoso mensaje que tenía una duración de 4 a 5 horas. Y después se transmitía el desfile que encabezaba el presidente de la República para que lo vitorearan por las calles. Esta historia, afortunadamente, ha quedado atrás en este México de cambios, y eso se tiene que reconocer. Vamos a la parte de los contenidos y vamos a la parte del fondo, que creo yo, al final, es la parte que verdaderamente importa dentro de este mensaje. ¿Qué dijo Andrés Manuel López Obrador? Nada que no diga todos los días en su conferencia de prensa mañanera. Dicho de otra manera, lo de ayer fue una mañanera más. Deja de tener el valor que debiera tener un informe de gobierno en función de anunciar los grandes logros del gobierno, pero sobre todo los grandes proyectos y las grandes estrategias para resolver los problemas que tiene el gobierno. Ayer lo que escuchamos simplemente fue un conjunto de autorreconocimientos y de autoalabanzas, como ocurre todos los días en la mañanera, como ocurre cada 3 o cada 6 meses cuando celebra distintos momentos de su gobierno, cuando celebra el día que ganó las elecciones, cuando celebra que ya cumplió 6 meses más en el gobierno. Es decir, este tipo de actos que debieran encerrar mucho contenido, sobre todo en función de lo que viene, de cuál es la estrategia en función de lo que viene, a lo que nos enfrentamos el día de ayer, fue a un documento, fue a un discurso que está vacío, que carece de ello, donde nos hace el planteamiento de un México
muy diferente al que en este momento, en este México de la pandemia, en este México de la crisis, estamos viviendo y estamos padeciendo los mexicanos. De manera particular, a aquellos cientos y cientos de miles que se han quedado sin trabajo y aquellos cientos y cientos de miles que literalmente no tienen garantizada su alimentación para este día. Por eso, ese México que él nos dibujó, el México de la seguridad, el México que está generando empleos, el México que va de salida, el México que está mejor que Europa en función del combate al COVID, es un México muy diferente al que se llega a percibir. Es el México que ve él, pero es no necesariamente el México que llegamos a sentir muchos de nosotros. Tema de la seguridad, ese es un tema absolutamente sensible, porque es el tema que todos los días padecemos los ciudadanos en cualquier rincón de la República Mexicana. Y por eso justamente, en torno al tema de la seguridad, usted ya lo escuchó, lo que dijo, todos los delitos los estamos combatiendo. Hay cada vez menos delincuencia en este país, solo aumentó, habló de la extorsión, habló de algún otro tipo de delitos, porque dijo, todos los demás van a la baja. Queremos conocer su opinión, queremos conocer la opinión de usted sobre este tema este día, Janet. Así es, Juan Carlos, así lo dijo el presidente, la delincuencia, según palabras del presidente, ha disminuido. Pero ¿cuál es su percepción en temas de seguridad? Esa es la pregunta que tenemos hoy en redes sociales. ¿Usted cómo percibe el tema de seguridad en México? Hay menos delincuencia, un 8%. Hay más delincuencia, hasta el momento es la que tiene más votos, con arriba del 50%, o considera que las cosas están igual que antes, un 37.8%. Juan Carlos, pues desde ahorita ya se está viendo cuál es la tendencia y yo creo que ningún informe, ni palabras tuyas, ni mías, ni de nadie pueden cambiar la realidad de lo que sentimos y lo que hemos venido viviendo, desgraciadamente, los mexicanos desde hace, no de ahorita, no de este gobierno, sí desde hace muchos años, pero que definitivamente no ha disminuido y no ha mejorado. Y crece rápido la encuesta, ¿eh? En el momento en el que la presentamos a este momento, creció cerca de 50 votos. La gente percibe que hay más delincuencia, 55%, o que las cosas siguen igual, que no ha cambiado nada. Si sumáramos estos dos rubros, estamos hablando de un 91%, Janet, casi 92%. Entonces, hay un 8% que ve menos delincuencia, pero hay un 92% que dice que hay más o que las cosas siguen igual. Y ese es el México que finalmente, ese es el México que finalmente vive en la calle, trabaja en la calle, se mueve en la calle y no ve las cosas igual que Andrés Manuel López Obrador.